Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a explicarles la construcción de este letrero luminoso Feliz Año, muy alusivo a este 31 de diciembre del 2017. Vamos a ir en detalles técnicos de la parte electrónica y la parte eléctrica y sobre lo más importante del análisis del diseño paso a paso para poderlo construir. La verdad que es un letrero muy interesante justo para esta fecha de fin de año y espero que lo puedan realizar. Vayamos a la parte teórica y a la parte práctica de este interesante proyecto. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a hacer la explicación técnica paso a paso de cómo construir este letrero luminoso muy elusivo a esta fecha, el fin de año, este 31 de diciembre de este 2017. Obviamente, este letrero, quería hacerles recordar, lo realicé ya hace 4 años atrás. En ese tiempo, hace 4 años, realicé este letrero, pero nunca hice un video de cómo lo fabriqué o cómo lo construí e incluso el diseño, ¿no? Que era para mí la parte más importante. Recuerden, no se trata solamente de copiar o de encontrar algún circuito en la web y implementarlo. Se trata de modular ese circuito, se trata de rediseñar el circuito, se trata de refabricar, reingeniería en todo lo que hacemos realmente en nuestra vida. Entonces, este letrero luminoso nació a raíz de que caminando por Lima encontré un letrero muy parecido en un establecimiento y me dije, bueno, ¿por qué yo no puedo construir algo parecido a ello, ¿no? Entonces simplemente lo que hice fue echar a volar mi imaginación y realicé este letrero que vamos a emplear, dicho de paso, lo que hemos aprendido en todos estos años en electrónica aquí en mi canal de YouTube. Para ello, el letrero consta de muchos LEDs, así que es el momento de que puedas decidir si continúas o no viendo este video, porque a decir verdad, necesitamos mucha paciencia para poder perforar la placa de madera o de trupán que vamos a usar y realizar 239 agujeros de 5 milímetros para las conexiones o para conectar o instalar LED por LED. La verdad que es un trabajo muy minucioso, hay que tener mucha paciencia y lo voy diciendo de antemano, en electrónica cuando hacemos las cosas con amor, fe y pasión, todo es posible, no nos interesa el tiempo. Ok, para ese tiempo, para ese entonces, valga la redundancia, usé una madera, en este caso trupán, pueden usar madera, trupán o triplay. El triplay con el tiempo se tiende a doblar, ¿no? Con el tiempo. Es mejor usar trupán. Yo usé trupán de más o menos 5 milímetros aproximadamente de espesor, con unos diámetros de 20 centímetros por 58 centímetros. El tamaño lo eligen ustedes, pueden usar cualquier tamaño que deseen. La palabra o frase que usé era Feliz Año. No le puse el año en números porque este letrero, al ponerle Feliz Año, simplemente yo lo puedo usar en todos los años de mi existencia. Así que simplemente puse Feliz Año, no puse los números del año para yo poder usar posteriormente este letrero. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? El trupán, 58 centímetros por 20 centímetros o el tamaño que ustedes deseen. Necesitamos muchos LEDs. Acá solamente he puesto la palabra feliz, obviamente falta la palabra, la otra parte, año, pero solamente para darles una indicación, ¿no? En cada letra hay que hacer perforaciones por cada LED que vamos a usar. Cada LED, yo en este caso usé LEDs de ultra brillo, LEDs ultra que le llaman, son de ultra brillo, cuyas características técnicas es 3.3 voltios de voltaje de trabajo con 20 miliamperios de la corriente que lo circula. Usé LEDs, dos tipos de LEDs, los LEDs azules y los LEDs blancos. Los LEDs azules para toda la palabra Feliz Año o la frase Feliz Año y los LEDs blancos para hacer el efecto de los LEDs que circulan en anillo, en una secuencia en anillo alrededor del letrero. Darle un acabado o una apariencia más funny, más cool a este letrero. Vuelvo a repetir, es un diseño propio, ustedes pueden diseñarlo como lo deseen, yo les voy a explicar cómo lo hice en ese tiempo, hace 4 años, cuando tenía obviamente mi canal, y en ese tiempo hice una introducción solamente del letrero, más no expliqué cómo lo fabriqué. En estos momentos voy a explicar. Entonces, esto es lo que necesitamos realmente, necesitamos mucha paciencia
y mucha entrega para poder hacer esto, porque vamos a perforar 239 agujeros para los LEDs. Ok, entonces, para este diseño necesitamos, yo lo que hice fue diseñar, valga la redundancia, el circuito en función, haciendo un análisis de dos sistemas para poderlo alimentar o producir la luminiscencia de los LEDs. Una parte electrónica para alimentar o hacer funcionar los LEDs de la frase Feliz Año, y otra parte electrónica para hacer la secuencia en anillo de los LEDs que van girando alrededor del letrero. Para ello realicé lo siguiente, vamos a ir cambiando, esto solamente era la parte introductoria. Les voy a mostrar ahora las hojas originales que aún conservo hace 4 años, de cómo es que realicé el diseño. Incluso está marcado acá con el punzón que hice, porque esto me sirvió, esta plantilla me sirvió para poder punzar, ¿no? Poner sobre la madera y punzar y marcar la madera o el trupán para luego hacer con el taladro el agujero de los 239 para los 239 LEDs. Entonces, lo que les decía, ¿no? Acá tenemos la palabra feliz, luego año, acá, feliz año, ¿no? Y fui marcando, obviamente de a pocos, la posición o la ubicación de los LEDs para tener una idea de cuántos LEDs iba a tener por cada letra. En este caso tuve 28 LEDs para la letra F, 34 LEDs para la letra E y así, ¿no? Y fui tomando nota de la cantidad de LEDs que iba a necesitar solamente para esta palabra feliz. En este caso necesitaba 128 LEDs en ese tiempo. Para la palabra año, que lo tenemos acá, utilicé esta cantidad, la A36, la Ñ39 y la O36. Sumando todo, tengo un total de 239 LEDs o 239 agujeros de 5 milímetros que tengo que hacer uno por uno sobre la madera. Entonces lo importante aquí es definir o identificar el número de LEDs que vamos a usar. Si yo ya conozco, aproximadamente son 240 LEDs, entonces yo ya tengo que ir pensando cómo voy a alimentar los 240 LEDs, que es realmente una barbaridad, ¿no? Tengo que entender cómo ir alimentando o cómo voy a alimentar esos 239 LEDs. Entonces voy a explicar primero la parte electrónica, la parte técnica de cómo es que logré hacer de que estos 239 LEDs de la palabra feliz año se iluminaran de una manera eficiente, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Yo en ese tiempo decidí hacerlo con una alimentación directa de 220 voltios rectificada y en este caso filtrada con un solo condensador. Es decir, no usé un transformador para la primera sección. Esta es la hoja inédita, la hoja original del diseño. Ojo, no estoy rediseñando el circuito, es la hoja original, incluso el color, ¿no?, de ese tiempo. Hace más de 4 años más o menos. Entonces vamos a explicar primero la parte técnica de cómo lo hice en ese tiempo. Tenemos la entrada de Perú, 220 voltios, la corriente alterna. Vamos a poner un interruptor. Le puse un puente de diodos. Este puente de diodos es un puente de diodos no de 1 amperio, es un puente de diodos de 4 amperios. 4 amperios, de ahí van a saber por qué. 4 amperios. Y luego le puse un condensador de 220 microfaradios, 400 voltios de trabajo. ¿Por qué 400 voltios? ¿Por qué? Porque no estoy usando un transformador reductor. Por lo tanto, los 220 voltios van a llegar al puente de diodos, el puente de diodos los va a rectificar y luego el condensador simplemente va a filtrar los espurios y el rizado de la alimentación. Pero ¿qué sucede en este punto? En este punto yo voy a tener, vamos a marcar con el lapicero, como algo inédito, acá, yo tengo 220 voltios por 1.4142, que es algo que ya lo he explicado en otros videos. Esto me da aproximadamente 311.124 voltios de corriente continua, direct current. ¿Ok?
Entonces, en este punto, después del condensador, yo tengo el voltaje de la alimentación, que es 220 voltios, puede ser 219, 218, dependiendo del voltaje que ingrese a tu país. A la salida del condensador tengo el voltaje de corriente alterna por 1.4142. Esto es porque el voltaje se tiene que multiplicar por esta variable, que es una constante, que vendría a ser el voltaje de pico de carga del condensador. Eso lo hemos explicado en otros videos. No voy a entrar en detalles técnicos de eso porque ya lo hemos explicado en otros videos, así que te sugiero que te suscribas si no estás suscrito. Entonces, el voltaje que voy a tener a la salida, obviamente no va a ser 310, sino va a ser 311 aproximadamente, ¿no? 311.124 voltios de corriente continua, si es que quiero ser exacto, ¿no? Aproximadamente este valor. Entonces, teniendo yo esa cantidad muy elevada de corriente y de voltaje, en este caso de voltaje, 311 voltios de corriente continua, yo voy a alimentar esos 311, con esos 311.124 voltios, los LEDs de toda la frase feliz año. Es decir, la frase feliz año que tengo acá, voy a alimentarla de esa manera. Para ello, lo que yo hice ya en la práctica fue poner en secuencia LEDs por LEDs de manera serial, no los puse en paralelo, es decir, hice el diseño de esta manera. Si yo acá tengo 311.124 voltios DC, yo puedo alimentar, y tengo un total de la frase de 239 LEDs, vamos a redondearlo en 240 LEDs, yo puedo entonces, 240 LEDs, yo puedo entonces por cada, dividirlo entre 3, ¿no? 240 LEDs. Si cada LED me consume 3.3 voltios, como lo hemos dicho, el diodo LED ultra, entonces yo puedo poner 80 LEDs por cada ramal. Es decir, a la salida yo puedo conectar 3 ramales para alimentar 3 secciones de toda la palabra feliz año, de manera tal de que por cada 80 LEDs voy a usar un ramal, es decir, voy a usar 3 ramales de este tipo, porque son 80 LEDs, desde el diodo 1 hasta el diodo 80, son 80 LEDs, por 3 son 240 LEDs, que es aproximadamente la cantidad de LEDs que yo necesito. ¿Ok? Sabiendo esa salvedad, tengo que alimentar con una corriente de 20 miliamperios. Al estar todos los diodos en serie, con 20 miliamperios yo puedo alimentar o hacer que todos los LEDs enciendan a la vez de cada ramal. Para ello, tengo que hacer obviamente un cálculo matemático a través de la ley de Ohm, que ya también todo el mundo lo sabe, voltaje en la red, y calcular no solamente el voltaje, sino la resistencia que tengo que poner en serie con los diodos LED para limitar la cantidad de corriente. Para ello, lo que hice obviamente fue calcular la resistencia, y en este caso vayamos a nuestra calculadora para explicarles con más detalle la parte técnica. Vamos a nuestra calculadora, ahí. Entonces, si yo tengo 3.3 voltios por cada LED y tengo 80 LEDs, entonces voy a tener 264 voltios desde el diodo 1 hasta el diodo 80. Pero yo tengo una alimentación total de 311.124, menos, le resto, y voy a tener aproximadamente 47, no 46, voy a tener 47.124 voltios en la resistencia limitadora, que es la que tengo que calcular. 47.124 voltios. Si yo tengo este voltaje en la resistencia, 47.124 voltios, esto sería así, ¿no? 47.124 voltios entre la cantidad de corriente que circula por todo el ramal, en este caso es 20 miliamperios. 20 miliamperios vendría a ser, hay que ponerlo en amperios, 0.02 amperios, y esto es aproximadamente para poder calcular la resistencia a través de la ley de Ohm, este valor de la resistencia. Entonces yo divido entre 0.02 y me da un valor de 2360
2356 ohmios aproximadamente, ¿no? 2356 ohmios, que es el valor total de la cantidad de resistencia u ohmios que necesito para esta resistencia limitadora. Entonces, esta resistencia puede quedar en aproximadamente 2.2K, que es el valor comercial, 2.2K, 2.2K o 2200 ohmios, 2.2K, que es lo que necesitamos aproximadamente. Y lo que vamos a hacer aparte de ello es calcular el vatiaje, porque estamos hablando de una corriente que va a circular de 20 mA, pero con un gran voltaje. Entonces necesitamos calcular el vatiaje de esta resistencia. Para ello, la potencia es igual a V por I. Por lo tanto, la potencia, el voltaje en este caso en la resistencia, vamos a calcular el vatiaje de la resistencia, 47.124 por la cantidad de corriente, 0.02 amperios, y la potencia es igual vamos a ponerlo por acá, 47.124 por 0.02, y voy a necesitar aproximadamente una resistencia de 0.942 watts, es decir, 1 watts. Entonces necesito la resistencia, esta resistencia limitadora tiene que ser una resistencia de aproximadamente 2200 ohmios o 2.2 kiloohmios con una potencia superior a 1 watts, porque 1 watt es la cantidad máxima. Siempre en el diseño nunca hay que irnos a valores muy cercanos, por lo tanto yo decidí elegir una resistencia de 2.2 kiloohmios con, en este caso, 2 watts. Pero no solamente ello, como estos LEDs son de ultra brillo, no los hice trabajar a los 20 miliamperios, los hice trabajar a los 10 miliamperios, ¿no? Al final lo hice trabajar a los 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque lo que hice fue ponerle dos resistencias en serie de mismo valor y luego los diodos, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerle dos resistencias, vamos a ponerlo por acá, lo que hice fue ponerle dos resistencias de 2.2K, ambas de 2 watts cada uno, para limitar la corriente a una corriente de 10 miliamperios. Al final hice esto de acá, que les estoy indicando. Entonces en el diseño yo ya puedo conectar directamente a los 220 voltios, reduciéndolo a un voltaje de línea de 311.124 de corriente continua, para poner los diodos LEDs en serie de la palabra feliz año, haciendo uso de este diseño de una manera más eficiente, de manera tal de que yo pueda alimentar todo. Son 3 ramales, estamos haciendo un resumen, 3 ramales, y cada uno de los ramales tiene aproximadamente 2 resistencias limitadoras de 2.2 kiloohmios. De esta manera yo ya puedo alimentar esta primera sección del letrero luminoso de la palabra o de la frase feliz año. Ahora veamos a la parte técnica de cómo es que realicé el diseño de la luz, de la secuencia en anillo de en este caso de este letrero, que es muy interesante. Para ello, ya usé la parte electrónica y una parte electrónica más diferencial, y lo que hice fue usar en este caso un circuito integrado que me permita trabajar en secuencia, en este caso que me permita hacer la secuencia de las luces en anillo. Hice uso de un circuito integrado, el CD4017, que dicho de paso lo vamos a ver luego en otros videos en este año 2018, aquí en mi canal de YouTube. Este es un circuito integrado muy interesante para los amantes de la electrónica. Es tan, pero tan importante como y tan popular como el circuito integrado 555. Este CD4017 se trata de un circuito integrado decodificador de 10 salidas que nos permite hacer una secuencia de luces muy interesante.
Para ello, ya como lo vuelvo a repetir, vamos a hablar después, vamos a hablar en la parte técnica rápidamente en este circuito integrado. Se trata de un circuito integrado de 16 pines, de los cuales el pin 8 es tierra o BSS y el pin 16 es la alimentación o VDD. Este es un circuito integrado de tecnología CMOS, por lo tanto su voltaje de trabajo es entre 3 y 18 voltios y se pueden incluso conectar en cascada estos circuitos integrados para poder formar la apariencia de mayor cantidad de LEDs que circulan o de las luces secuenciales. No solamente ellos, sino al ser un decodificador de 10 salidas, es un divisor por 10, por lo tanto si yo ingreso una frecuencia a la entrada, este circuito integrado lo que puede hacer es dividir ese valor entre 10 en la frecuencia. Si yo, eso lo vamos a ver, como voy a repetir después en otro video, ya en detalle cuando hablemos del CD4017, pero básicamente lo que les quiero explicar ahora es, como les decía, en la parte técnica del circuito integrado, para darle esa apariencia de la secuencia que gira alrededor. Decía que su alimentación es de la tecnología CMOS entre 3 y 18 voltios. Cuando hablamos de tecnología electrónica digital, tenemos que asegurarnos de que los voltajes sean regulados. No podemos poner un voltaje o un transformador que me dé 15 voltios y con la línea que baja y sube me puede dar 12 o 14, y esos altibajos del voltaje que sube y baja puede hacer de que él trabaje de manera errónea. Para ello, lo que yo usé fue un voltaje constante de 9 voltios, que lo vamos a ver luego. Usé un LM7809 para poder regular el voltaje de la línea y entregar los 9 voltios directos o constantes para la alimentación de VDD de este circuito integrado. ¿Cómo funciona este señor? Este señor tiene, como dije, 16 pines, de los cuales un pin, el pin BSS es el pin de tierra, el pin VDD es el pin de la alimentación con los 9 voltios para nuestro caso, para evitar que él se dispare de manera errónea y de que los espurios de la alimentación eléctrica o el ruido eléctrico le afecte. Por lo general en sistemas digitales, ojo con el detalle, se suele poner un condensador de lenteja o de paso de 101 o 104. Estos condensadores son los condensadores lentejitas que tienen una inscripción de 101 o 104 en la estructura física del condensador, ¿no? Estos son los de varios picofaradios para evitar que el ruido le afecte de manera errónea y él trabaje de manera ineficiente. Eso se pone este condensador de 101 o 104 se suele poner lo más cercano posible entre la alimentación, entre VDD y BSS, la alimentación. Ok, vayamos al detalle de los pines, de los otros pines. Yo usé, o digamos, en la parte técnica, este circuito integrado tiene un pin de entrada que es el pin de clock, el pin 14. Como él va a trabajar a través de una secuencia de pulsos, necesitamos un circuito que me entregue una señal de reloj, que lo vamos a ver luego. Para ello vamos a usar el circuito integrado 555 en su configuración estable, es decir, dos estados estables. Este diseño del circuito integrado 555 y de su uso y trabajo también lo hemos visto en mi canal, así que no voy a entrar en detalles técnicos de cómo realizar un circuito estable para entregar los pulsos de reloj. Entonces este señor necesita los pulsos de reloj en la entrada del pin 14 para que él pueda ejecutar la secuencia que deseamos. Entonces, técnicamente hablando, tiene 10 salidas. Las salidas no están conectadas de manera, digamos, en los pines de manera secuencial. Por lo tanto, hay que tener cuidado. El pin 3 es la salida Q0, el pin 2 la salida Q1, el pin 4 el Q2 y así, ¿no? Tiene 10 salidas desde Q0 al Q9, y lo importante aquí es que por cada pulso del reloj una de las salidas va a ir a estado ON, es decir, va a ir al estado de los 9 voltios, a la salida de los 9 voltios. Es decir, si yo a través de un circuito integrado 555 entrego la cantidad de un pulso, este pulso se activa con el flanco de subida, no con el flanco de bajada, ojo. O sea, cuando la señal cae, no, sino cuando el pulso sube. Cuando el pulso sube, le entrega un 1 lógico al pin 14, que es la entrada del clock, y el circuito integrado lo que hace es
en el primer instante de tiempo la salida Q0 por este flanco de subida, el Q0, la salida Q0 va a un estado lógico 1. Por lo tanto, el LED conectado a la salida se enciende. Viene el siguiente pulso, cae, baja, sigue el siguiente pulso, el pulso 2 de subida, el flanco de subida del clock que le entrega el 555, llega a la subida, lo que hace es la salida Q0 cae a 0 y la salida Q1 se enciende, va al nivel lógico 1. Y así por cada flanco de subida de la señal de reloj va apagando una salida y encendiendo la otra de manera secuencial. De esta manera, va a la redundancia, teniendo un tren de pulsos constante, lo que voy a hacer es que las salidas vayan a un 1 lógico en función al tren de pulsos del flanco de subida. Es decir, va a comenzar a encender LED por LED, llega a un final y luego retorna al inicio. Se enciende el Q0, Q1, se apaga el siguiente pulso, el 2, 3, llega al Q9, se apaga el Q9, el siguiente pulso y así, ¿no? En secuencia. Este tipo de circuito integrado es muy usado para las discotecas, en las luces de juegos de discotecas, que vamos a ver luego aquí en mi canal de YouTube. Y modo es el modo secuenciador de punto luminoso. ¿Por qué? Porque el punto luminoso va a irse encendiendo en función del flanco de subida de la alimentación. Acá hay una idea interesante, es que los LEDs, como se prenden uno por uno, van conectados en serie a una resistencia de 220 ohmios. No necesitamos varias resistencias como otros circuitos que le suelen poner varias resistencias para alimentar limitar la cantidad de corriente de los diodos LED. No, porque como los diodos LED se encienden uno por uno, nunca van a haber 2 o 3 encendidos al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos solamente una resistencia común conectada a tierra. ¿Ok? ¿Qué más? El tema técnico es de estas entradas, la entrada 13 y la entrada, los pines 13 y el pin 15 del circuito integrado. El pin 13, vamos a ver, el pin 13 es para habilitar el reloj. Ambas entradas, el pin 13 y el pin 15, que es la entrada de reset, para resetear y poner a 0 o blanquear todo en 0. Entonces, estas dos entradas se activan con un 1 lógico. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si yo le aplico un 1 lógico al reset, lo que hago es mando a 0 lógico todas las salidas y por lo tanto el circuito integrado deja de hacer la secuencia. Si yo habilito, le entrego un 1 lógico al clock enable o al habilitador de clock, lo que hago es que detengo la secuencia de pulsos. Si él está entregando los pulsos con la señal de clock, estoy en el 4 y le aplico un 1 lógico al clock enable, es decir, al pin 13, lo que hace el clock sigue entregando los pulsos al circuito integrado, pero él se detiene en el momento en que yo estoy deshabilitando el clock. Esta entrada la deshabilito y él se detiene en esa secuencia. Cuando este clock enable lo mando a tierra, nuevamente él continúa en la secuencia en donde se quedó. Continúa con el Q5, Q6 y así, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos controlar, hacer un control más fino de este circuito integrado. Vuelvo a repetir, estos detalles técnicos los vamos a ver luego en otro video, pero quería explicarles así rápidamente cómo funciona. Entonces, para que funcionen ambas salidas, o mejor dicho, ambos pines, necesito, como se habilitan con un 1 lógico, necesito que vayan a tierra para que funcione de manera normal, digámoslo así, y se establezca toda la secuencia de los pulsos que ingresan por la señal de clock, por los flancos de subida. Ok, hasta aquí esta parte de clock enable, del reset y de las características técnicas del CD4017, pero necesitamos un circuito que le entregue la señal del reloj, como lo decía al inicio. Para ello vamos a hacer uso del circuito integrado, el IC555, en su configuración estable, también alimentados con los 9 voltios. No voy a entrar en detalles técnicos porque esto, como voy a repetir, ya lo hemos explicado en uno de los videos anteriores hace poco, nomás en mi canal. Tenemos la resistencia de 1.5K arriba, la resistencia de 1.5K en serie con un potenciómetro, un trinpot de 100K y un condensador de 1 microfaradios. Recuerden, si tengo un voltaje de alimentación de 9 voltios, el condensador tiene que tener una alimentación superior a los 9 voltios. Entonces, si este es 9 voltios, yo puedo poner un condensador de 16, 25 voltios o de 50 voltios, más que suficiente para el trabajo. Este condensador no es problema, porque este condensador solamente es un filtro para
que no se dispare de manera errónea el circuito integrado, y este condensador de lentejas soporta más de 400 voltios. Okay. Este circuito lo vamos a alimentar con 9 voltios de corriente continua y nos va a permitir que la secuencia de los LEDs que van en la parte superior giren en anillo. ¿Por qué? Porque al tener yo cada salida que se va activando con la señal de clock, voy a encender LED por LED. Pero como es un letrero grande, yo no iba a poner 10 salidas, porque solamente debería usar 10 LEDs. Para ello, yo perdón, lo que hice fue conectar 20 LEDs, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20. 20 LEDs alrededor, y al tener 20 LEDs usé 2 LEDs en paralelo con cada salida. La salida Q0, la salida Q1 y así. De manera tal de que en el video van a darse cuenta de que 2 LEDs se encienden al mismo tiempo en la secuencia. Y dependiendo de la señal del reloj que yo le entregue, si yo con el trinpod logro le doy vuelta al trinpod y le doy mayor cantidad de frecuencia, por lo tanto mayor cantidad de pulsos que voy a entregar aquí a la entrada, lo que voy a hacer es que haya mayores cantidades de flancos de subida y por lo tanto la secuencia corra más rápidamente, se enciendan más rápidamente y se apaguen más rápidamente. Por tanto, el duty cycle de la señal de clock va a ser mayor, la frecuencia va a ser mayor y por lo tanto va a correr más rápido el efecto de anillo, o también llamado secuenciador de punto luminoso. Ok, hasta aquí esta parte. La parte de la alimentación, vuelvo a repetirlo, existe la otra alimentación de los 9 voltios que está acá. Vamos a explicarlo rápidamente para ya luego ir en los otros detalles. La alimentación de los 9 voltios para poder alimentar este circuito, ¿no? Como les decía, los 9 voltios de corriente continua. Usé un transformador reductor, obviamente. Este transformador reductor he usado un puente de diodos pequeño de 1 amperio. Pueden usar otro puente de diodos muy parecido a este, de 4 amperios, no hay ningún problema. Mayor cantidad de corriente mejor. Y como lo vuelvo a repetir, este puente de diodos va a ir con un condensador de 2200 microfaradios para 16 voltios para filtrar el voltaje y los rizados. Y luego aquí viene el tema interesante. Usé un LLM7809, que es un regulador de voltaje, para tener un voltaje de 9 voltios a la salida estable. Este voltaje a la salida de 9 voltios es el que va a alimentar a toda la parte electrónica del secuenciador de punto luminoso. Por lo tanto, esto es clásico en estos 780509, es usar un condensador de entrada y un condensador de salida. Un condensador de entrada de 0.3 microfaradios, en este caso 16 voltios puede ser, y un condensador de salida de 0.1 microfaradios, también de 16 voltios o 50 voltios, pero lo importante aquí es que tengo la salida de 9 voltios, corriente continua estable, que me va a alimentar a todo el circuito secuenciador de pulsos para hacer el efecto del anillo que va girando, o la secuencia del pulso que va girando alrededor del letrero luminoso. Muy bien, hasta aquí esta parte técnica. He tratado de resumir rápidamente este transformador ese que va acá a la entrada, un transformador de 220 voltios, 9 voltios de corriente alterna, va acá y alimenta toda la parte electrónica. Ok, hasta aquí esta parte de la parte técnica. Ahora sí vayamos a la construcción del letrero luminoso, ya con la parte electrónica y la implementación en detalle. Continuamos. Bien, quería mostrarles el acabado final. Para este proyecto he usado un pedazo de triple A, al cual he hecho muchos agujeros. Para este tipo de proyecto hay que tener mucha paciencia. He hecho agujeros de 5 milímetros por cada diodo LED, obviamente de 5 milímetros. He usado muchos LEDs por cada letra. Aquí podemos ver la palabra feliz año, y alrededor los LEDs que hacen el contador en anillo, o el circuito de desplazamiento en anillo, para poder darle el efecto o un acabado más versátil a este letrero. Entonces, esta es la parte externa. Vamos a ver la parte interna ahora, que obviamente, como lo dije, esto lo hice hace más de 4 años atrás.
El acabado no es muy prolijo de la parte interna, pero igual se lo voy a mostrar. A cada diodo LED lo he pegado con silicona caliente. He nombrado las salidas como Q1, Q2 hasta la Q10 acá en la parte final. Obviamente la salida Q1 corresponde a la salida Q0 del CD4017 y así, ¿no? Y los LEDs de las letras Feliz Año están en serie, o sea, están conectados uno secuencialmente en serie, uno detrás de otro. En este caso, por ejemplo, para una salida, he usado en este caso 80 LEDs para poder alimentar con un ramal, ¿no? He usado 3 ramales, que eso lo vamos a ver ya en la parte teórica. Y he usado 2 alimentaciones para este proyecto, como lo dije al inicio. He usado la alimentación de los 220 voltios alternos, que son regulados y rectificados primero por un puente de diodos, regulados por un condensador, filtrados por un condensador, perdón, y luego regulados en corriente por 2 resistencias en serie de 2 watts cada una, ¿no? Esta resistencia es de 2.2 kiloohmios, 2 watts cada una, que están en serie, y voy a obtener 3 ramales. Esos ramales son los que alimentan a las letras de los LEDs en serie, ¿no? Eso es por un lado. Al mismo tiempo, la alimentación de la corriente alterna va a un transformador. Ese transformador lo reduce y luego entra a un regulador para trabajar, en este caso el NE555, con un diodo LED rojo que me va a indicar los pulsos. En este caso, cada vez que entregue el tren de pulsos, el diodo LED va a ir encendiéndose y apagando al compás del tren de pulsos del clock que entrega, y luego el CD4017, y las salidas van conectadas, como lo dije, a la parte externa del diodo LED. La verdad que este proyecto es un proyecto muy interesante, ahora alusivo a la fecha de Año Nuevo, y así que ahora sí vamos a mostrarles el acabado y la prueba final. Continuamos entonces. Pues bien, aquí podemos ver la parte final ya de la implementación. Como logran ver, se nota claramente la frase Feliz Año, con los LEDs alimentados directamente de la alimentación, para la redundancia, de los 220 voltios, filtrados y debidamente, digamos, regulados con las resistencias para tener una corriente nominal de poder encender los LEDs masivamente. Esto directamente de la corriente alterna, filtrada a la corriente continua, y también podemos ver la implementación del, digamos, del CD4017. En este caso hemos implementado un contador en anillo, un registro de desplazamiento en anillo, que podemos ver los 2 LEDs que se desplazan circularmente en anillo alrededor de la frase Feliz Año. La verdad que es un letrero muy interesante que lo pueden implementar. Esto es solamente una revisión para que lo puedan ver. Pueden poner los LEDs de los colores que desean. La verdad que es muy interesante. Vamos a verlo por la parte posterior. Muy alusivo al día de hoy, que estamos 31 de diciembre del 2017. Está alimentado directamente con la corriente alterna, y podemos ver el LED rojo, que es el clock para el CD4017. Acá a la izquierda la alimentación directa de, en este caso con las resistencias de potencia para todos los LEDs de la frase Feliz Año, y la parte electrónica con el NE555 de clock, con el LED rojo en sincronía con el reloj, el regulador de voltaje y luego el CD4017. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que puedan seguirme en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Pues bien, espero que este video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Este es el último video del año 2017, y a través de este video deseo expresarles
mis mejores deseos para este nuevo año 2018. Les deseo un feliz año y que todas sus metas se cumplan, más aún con mucho amor, paz, prosperidad y lo más importante, salud, que debe existir en sus familias. Espero que me puedan seguir viendo aquí en mi canal de YouTube y lo más importante, que compartan mis videos y le den like. Muchas gracias por su atención y los espero en el siguiente año, en unos días, aquí en enero, con más videos de ciencia y tecnología. Feliz año 2018.